Hablamos ahora del nuevo récord del precio del dólar en este país, que superó la barrera de los 4.900 pesos durante la tarde del jueves. Se trata de un registro nunca antes visto en la historia de Colombia. Por primera vez marcó un máximo de 4.921 pesos. Los más perjudicados son los importadores y los consumidores, para quienes sube el precio de los productos de la canasta básica familiar que son importados. A diferencia de otras divisas de la región, el peso colombiano se ha devaluado a una mayor velocidad. Expertos aseguran que es posible incluso que alcance los 5.000 pesos por dólar antes de finalizar el año o a inicios del 2023. Vamos a revisar a esta hora cómo ha ido fluctuando el precio del dólar en Colombia en los últimos meses. Vamos a verlo aquí en pantalla. El 7 de agosto, cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, asumió el poder, pues el precio del dólar estaba en 4.317 pesos. Ese día, repetimos, el nuevo gobierno asumió el poder en Colombia. Luego, el 7 de septiembre, un mes después, el dólar ya estaba a 4.490 pesos. Un mes después, 7 de octubre de este año 2022, el precio del dólar es 4.627 pesos. Y el 20 de octubre, es decir, ayer, superó, como ya bien lo decíamos, la barrera de los 4.900 pesos. En un momento de la tarde estuvo en 4.921 pesos, Diana. Y ante la fuerte devaluación de la moneda local frente al dólar, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que Estados Unidos está arruinando las economías alrededor del mundo. Sus declaraciones se dieron después de que el precio del dólar se cotizara a 4.700 pesos, una cifra jamás vista. En lo corrido del año, la moneda colombiana se ha depreciado en un 16% frente al dólar, según estimaciones de varios analistas. Los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. Se está saqueando Latinoamérica. Nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano. María del Pilar López es profesora asociada de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, además de PhD en Economía, y es nuestra invitada para este tema desde Colombia. Está en pantalla. Buen día y bienvenida, por supuesto, a NTN 24. Hola, buenos días, Diana y Carlos. Un placer estar acá con ustedes. Es un gusto, bienvenida como siempre. María del Pilar, ¿qué es esto que estamos viendo en Colombia, en la economía? Es decir, el dólar va rumbo a los 5.000 pesos. ¿Esto es producto de qué? No, pues creo que ya hemos tenido como una discusión bastante intensa esta semana en el país sobre este tema, y creo que ya se está llegando a una especie de consenso sobre la necesidad como de separar dos momentos, ¿no? Dos factores importantes. Uno, el tema internacional, que es inevitable, que sin importar el presidente que estuviera en este momento, digamos, hay una tendencia a la devaluación de las monedas de los países emergentes, precisamente porque hay un viento de crisis económica en donde es normal que las monedas débiles, digamos, se debiliten aún más, precisamente porque los inversionistas que están moviendo capitales para todos lados, moviéndolos, sacándolos de países, metiéndolos en otros, lo que ocurre en estos momentos de incertidumbre es que ellos prefieren moverlo hacia activos más seguros como el dólar. Y eso hace que en países como Colombia, digamos, salgan capitales, salgan dólares, se genere escasez y haya devaluación. Sin embargo, lo que es interesante, digamos, y lo que creo que sí es clave entender acá es que sí hay un tema local. Porque cuando lo comparamos, como ustedes estaban mencionando antes, cuando lo comparamos con otras monedas de la región que tienden a moverse parecido al peso colombiano, claramente la devaluación del peso se ha dado una mayor velocidad. Y es ahí donde entran los factores locales claves. Creemos que
los anuncios del presidente, si bien son solamente anuncios, eso está afectando las expectativas. ¿Qué va a pasar mañana? Y eso también en un momento de incertidumbre, pues acelera esta salida de dólares de la economía colombiana y profundiza la escasez. Entonces, pues, digamos, es una combinación de factores externos con factores internos. María del Pilar, para nuestros televidentes, pues muchos que lo que entienden es que si el dólar está alto, es que todo también se encarece. Explicarles de una manera muy simple qué tiene que ver los Estados Unidos, como lo ha dicho reiteradamente ya el presidente Petro, porque le está pasando la pelota por decirlo de alguna manera, al gobierno norteamericano de esta inflación, de este aumento del precio del dólar acá en Colombia. Lo que ocurre es que durante la pandemia, digamos, el gobierno americano tuvo una política de intenso gasto público, ¿no? Profundizó, expandió el gasto público de una manera acelerada. Eso generó presiones inflacionarias. Lo que está haciendo en este momento la Fed en Estados Unidos es intentar contener la inflación a través del aumento en las tasas de interés. El aumento en las tasas de interés implica que el retorno que un inversionista puede tener en Estados Unidos pues va a ser más alto. Entonces, si uno compara una economía como la colombiana con una economía como la americana, si en Estados Unidos, con los riesgos que implica la economía colombiana, ¿no? La incertidumbre, si en Estados Unidos suben las tasas de interés y en Colombia no lo hacen, pues eso implica que el retorno de mover su plata a Estados Unidos va a ser más alta también. Entonces, hay presión para que el Banco de la República suba la tasa de interés también en Colombia, precisamente para compensar eso. Y eso es un poco la culpa, digamos, el mensaje del presidente. Está diciendo, mire, están subiendo las tasas de interés y eso obviamente hace que los otros países tengan que subirla, que fue lo que hizo el banco, y eso pues encarece el crédito, contrae un poco como la dinámica de la economía y nos puede perjudicar. Y pues adicionalmente está el tema inflacionario. En un país como Colombia nosotros exportamos el 40% de lo que nosotros consumimos son importaciones. Adicionalmente nosotros importamos muchos insumos para la producción nacional. Entonces digamos como que estamos en un escenario complicado porque estamos en un escenario en el que se están subiendo las tasas y eso claramente va a contraer la dinámica económica, pero al mismo tiempo ya puede afectar el crecimiento y al mismo tiempo hay presión inflacionaria, ¿no? Hay presión a precios altos. Entonces es un panorama complejo, pero pues esperemos que sea muy corto plazo y que para mediados del otro año ya estemos de nuevo como en una senda positiva y seamos más positivos frente a la situación. María del Pilar, quiero volver a la primera parte de la entrevista. Un componente que tiene que ver, efecto de la guerra, de lo que está pasando en Europa del Este, es el coletazo que reciben los países de América Latina y de todo el mundo, por supuesto, lo están sintiendo con mayor fuerza, por supuesto, en Europa, el tema económico, pero en Colombia también se habla de incertidumbre. En ese término incertidumbre, María del Pilar, entra el tema de cómo el presidente Gustavo Petro y su gobierno ven la economía y el manejo de la economía como tal. ¿Eso es lo que me quieres decir? Eso es en parte, claro. O sea, hay un pedazo de incertidumbre mundial y hay un pedazo de incertidumbre local. Ahora, el ministro de Hacienda, precisamente, eso explica todos estos anuncios donde el ministro de Hacienda ha sido enfático, diciendo nuestra prioridad es la estabilidad macroeconómica, nosotros no vamos a hacer control de capitales, nosotros vamos a cumplir la regla fiscal y pues se está intentando, digamos, que haya más claridad sobre la exploración y la firma de nuevos contratos para exploración y explotación de hidrocarburos. Claro, la incertidumbre me refiero es que si no hay reglas de juego, si tú hoy tienes unas reglas de juego, pero es muy posible, no hay unas reglas de juego claras. Si hoy tienes unas reglas de juego, pero mañana es muy posible que te la cambien, pues tú lo que haces es mover esos recursos, esos dólares que tienes acá hacia una economía o hacia un país donde las reglas de juego estén más claras. Precisamente porque si hoy tú los tienes acá y estás invirtiendo bajo unas reglas, pero mañana no se sabe qué pueda pasar o pasado mañana no se sabe qué pueda pasar, pues la gente se mueve hacia economías más estables. María del Pilar, hay una pregunta que me están haciendo en este momento mientras hacemos esta entrevista de televidentes y es muy, muy simple. ¿Va a seguir subiendo? ¿Hasta dónde puede llegar antes de que termine este año? Mira,
esa pregunta me la hacen muy seguido y yo realmente siento que tengo una responsabilidad frente a esto y no, o sea, no me gusta como jugar con una bola de cristal. Yo creo que es clave que el presidente ya a estas alturas sea el presidente el que dé los anuncios para poder contener esto. ¿Qué tanto puede subir? No lo sé. Vamos. Lo que sí hemos observado es que esta semana está imparable y que incluso con los anuncios del ministro de Hacienda no han sido suficientes para contenerlo. Si me preguntas, yo creería que va a seguir subiendo a menos que sean claros con lo que acabo de decir, digamos, reglas de juego muy claras, pero que ya esos anuncios no vengan únicamente del ministro de Hacienda, sino del presidente, precisamente porque en parte ha sido una falta, los problemas de incertidumbre y de la falta de claridad de las reglas de juego se deben a una falta de coordinación entre los ministros. Entonces ya a estas alturas es clave que sea el presidente el que esté hablando. Pero ¿qué tanto puede subir? No me atrevería a pronosticar nada. Espero que no mucho, y espero que ya de hecho se estabilice y bueno, ya dejemos de hablar de la subida del dólar. Ojalá que sea así. Ojalá. María del Pilar, pero para finalizar, ¿cómo puede el gobierno colombiano, sus instituciones, proteger a los ciudadanos de la crisis económica mundial? ¿Cómo pueden hacerlo? Hay un pedazo que es inevitable, ¿no? O sea, que es la revaluación del dólar, precisamente por lo que estamos hablando de una crisis económica mundial. Pero hay unos factores locales, que es lo que estamos mencionando, cuyo costo económico son cero. Costo político pueden haber, pero costos económicos son cero. Y es dar tranquilidad y dar seguridad y bajar la incertidumbre sobre qué va a pasar con los inversionistas que tienen su plata acá, en Colombia, en este momento. Eso, si bien claramente no va a contener, no va a revaluar el peso de un momento a otro y no vamos a volver a los, no sé, 4.000, 4.200 en una semana o en 2 semanas o en un mes, sí puede como bajar un poco las aguas y es algo que el gobierno puede hacer muy fácil. Ahora bien, si uno mira con más detalle qué es lo que está empujando la inflación en Colombia, los alimentos están pesando mucho, el precio de los alimentos, y ahí, digamos, si bien hay un componente internacional, creo que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, está intentando hacer lo humanamente posible con, por ejemplo, subsidios a los insumos que vienen importados, que están ahorita más caros, para un poco como contener ese aumento en el precio de los alimentos. Y creo que han hecho unos anuncios recientemente sobre la implementación de esto y creo que va en la dirección correcta dado el contexto. Entonces, hay un pedazo que no se puede controlar, lo externo, hay un pedazo macro que se puede controlar, que puede ayudar, digamos, muy en el corto plazo y de manera clara, siendo claros, pero que sea el presidente el que sea claro. Y hay otro aspecto mucho más micro, diría yo, que es todo este tema de bajar los costos de los insumos de los alimentos o bajar de alguna manera los costos en la cadena de producción de alimentos, producción, distribución y mercado de alimentos, que es lo que están intentando, que es lo que la ministra de Agricultura acertadamente está intentando hacer. Que se logre. A María del Pilar López, profesora asociada de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y PhD en Economía, gracias por acompañarnos, por esas explicaciones claras que esperamos nuestros televidentes los haya despejado de todas las dudas que tienen, que nos han escrito bastante sobre este tema muy delicado para la economía de Colombia, disparado el dólar. Muchas gracias. Diana y Carlos, no, gracias a ustedes. Un placer estar acá otra vez. Gracias.